Arturo, qué gusto saludarte en este arranque de la semana. ¿Cómo estás? ¿De qué tenemos que hablar hoy? Hola Oscar, un saludo a ti y a todo el auditorio. Qué gusto escucharte, saber que estás bien. Fíjate que el día de hoy vamos a hablar de Cuba. El hombre que amaba a los perros es la obra más reciente del escritor cubano Leonardo Padura, y entrelaza su relato basándose en una rica y profunda investigación histórica sobre el revolucionario ruso León Trotsky y su asesino, el comunista catalán Ramón Mercader. León Trotsky era un político, militar y revolucionario ruso de origen judío, quien junto a Lenin lideró la llamada Revolución Rusa, o la Revolución de Octubre. Es uno de los personajes centrales. En buena parte de la obra se relata su vida siguiendo datos verídicos. Fue expulsado por Stalin de la Unión Soviética en 1929. Comienza un viaje que lo lleva por varios países: Turquía, Francia, Noruega, hasta finalmente llegar a México, donde es recibido por Frida Kahlo y Diego Rivera. Mercader es un hombre misterioso que padece una extraña enfermedad. Mantiene una estancia en Cuba desde finales de los años 60 del siglo XX, cuando salió de la Unión Soviética. Se hace acompañar siempre en sus visitas a la playa de dos galgos rusos y un afroamericano que le sirve de chofer. El hecho de que Mercader residiera en Cuba por unos 4 años, todo esto a finales de la década de los 70, trabajando como asesor del Ministerio del Interior, le sirve a Padura para establecer la conexión ficticia entre el asesino y el periodista cubano. Usando un seudónimo, Mercader le revela al cubano mucho de su vida, pero como si estuviera hablando de un tercero y no de él mismo. Es a través de esa convención artística como Padura revela y articula su pensamiento sobre el estalinismo, su psicología y sus horrores, tanto en el ámbito de la alta política como en el del individuo, en lo personal, en su más fundamental condición de ser humano. Así, en la novela de Padura se presenta inicialmente a Mercader como un soldado comprometido con el comunismo, que combate en las filas republicanas en la Guerra Civil Española, reclutado por los servicios de inteligencia de la Unión Soviética. El futuro asesino de Trotsky aparece en estas páginas como un ser pensante y hasta cierto grado capaz de mantener criterios independientes. Mercader fue enviado a la Unión Soviética para ser entrenado en los servicios de inteligencia. Es allí donde es obligado, entre otras tareas, a ejecutar a cuchillazos a un pobre hombre vestido con harapos, al que sus entrenadores describen como un perro trotskista, enemigo del pueblo. Es así como Padura desafía muchos de los mitos y convenciones sobre el papel del Partido Comunista y que aún predominan en Cuba y que tanta influencia tuvieron en el resto de América Latina y que están tratando de impregnar aquí en nuestro país. Actualmente Cuba ha cumplido 66 años de una revolución que empeora cada año, tan envejecida que ya ni siquiera su poderoso aparato de propaganda puede disimular el inexistente entusiasmo de un pueblo sin futuro. El sentimiento general en Cuba hoy es la desesperanza. La realidad es tan contundente. Hay una pobreza cercana al 90%. Claro, la gente del gobierno, la gran élite, no es parte de este dato, Hay apagones constantes, salarios devorados por la inflación y desigualdad social, entre otras muchas cosas y calamidades que viven los cubanos. Y esto que el régimen castrista intenta ocultar con supuestos estudios de clima sociopolítico, que son realmente una mentira, una falacia. La encuesta del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que certificó el sentimiento que se vive en las calles, a la pregunta de cuál es el modelo favorito para salir del laberinto nacional, el 53% de los encuestados apostó por el modelo de los Estados Unidos, el 21% por el modelo español o europeo, y solo el 3% lo hizo por el cubano. Tampoco le fue bien al modelo chino, solo un 5%, ni al ruso, solo el 3%.
las posibles nuevas sanciones que va de Washington con el cubano-americano Marco Rubio al frente del Departamento de Estado complicarían aún más la situación para esta dolida población. El hombre que amaba a los perros describe a un estado totalitario y dogmático, donde se castiga la disidencia y se sospecha de todo, con celo y severidad. También pone en boca de sus personajes la desilusión política del proyecto cubano. La historia del asesinato de Trotsky es relatada de manera perfecta para reflexionar sobre la perversión de la gran utopía de la revolución cubana, en el que muchos presumen en nuestro país, pero que en la isla ya invirtieron, ya han matado muchas esperanzas y que muchos ciudadanos cubanos han perdido sueños, años, sangre y vida. Querido Oscar, el comentario de esta semana. Muy bien, mi querido Arturo, siempre ad hoc. Muchísimas gracias, tenemos un abrazo y pues mantenemos la comunicación abierta por lo que se espera que venga. Así es, hay que estar abiertos y como hablamos anteriormente, esto es parte de los errores del pasado, nos están cobrando factura con los abrazos y no balazos, pero bueno. Ahí se ve, la acusación es seria, ¿eh? Y ya todos, claro, y ya todos estamos involucrados en esta problemática, pero sigamos festejando los primeros 100 días, que venga la fiesta. Bueno, Arturo, que estés muy bien, buena semana. Un abrazo.